Hola, ¿qué tal, morroco? Soy Ángel Sardi Quisero con números. Y pues uno de los lugares en donde se generan estas posadas muy grandes y emblemáticas es aquí en Xochimilco. Tenemos muchas imágenes como el niño Pan, el niño de Belén, el niño dormidito. Hay muchas imágenes representando al niño Jesús. El niño Pan es una imagen del niño Jesús que se venera en Xochimilco, esto en la Ciudad de México. El significado del niño Pan es dos partes, una en castellano y el otro en náhuatl. Niño está en castellano, pan es en náhuatl, el cual significa el lugar. El significado conjugado de las dos partes sería el lugar del niño. Cuando se evangelizaron a los xochimilcas, existieron estas dos partes para que se identificara a esta imagen con las tradiciones originales de los xochimilcas y las tradiciones que traían los españoles. Se trata de la escultura de madera realizada en el siglo XVI. Puede considerarse una de las imágenes del culto católico más antiguas de América. Y bueno, en este momento donde estamos presentando las imágenes, es donde vienen a ayudar a hacer la comida. Normalmente los lugares donde se realiza la comida pues es diferente en donde está los posaderos, porque en realidad ayudan todas las personas, tanto vecinos, amigos, familiares, para esta verbena, esta cuestión donde toda la gente viene a disfrutar, a degustar y a convivir. Y es donde ahora sí que vecinos son los que también llenan un poco más de fraternidad de este momento. Y pues ya prácticamente lista la comida para la 1:30 que nos comenta el posadero que va a realizar la comida y toda la verbena que se va a realizar dentro de esta localidad. Un poquito más tarde les voy a comentar algo diferente que se está realizando, porque normalmente lo que se generaba es que se iba en procesión a la misa a las 12 del día y posteriormente ya se regresaba aquí a donde está la casa y más tarde salían a procesión para la posada. Sin embargo, ahora va a ser totalmente diferente. A la 1:30 la comida, posteriormente a las 4 salen en procesión y a las 6 de la tarde, es la misa. Aquí estas cazuelas de arroz, el cual ya están también listas y preparadas por las señoras que pues, han estado ayudando durante más de 8 días. Y eso solamente en la comida, porque también en la preparación de toda la posada, a veces hasta se dura más de un año para estar preparando todo eso. Y como pueden observar, pues bueno, lo esencial de esta comida, digamos, es el plato fuerte, y en este caso son las carnitas. Tradicionalmente se sirve en un plato donde están los 3 tiempos, que es arroz, en dado caso carnitas o barbacoa, y la otra guarnición que puede ser frijoles o nopales. Pero llegamos a la hora del momento, en este momento donde están cortando la carnita. Exacto. Bueno, en este caso aquí lo que estamos observando son peroles de comida. A estos tambos se le llaman peroles, en donde están calentando la carne. Algo muy peculiar en esta cuestión son la colación que dan para esta fecha, que es la posada. Pero en este caso, algo también muy interesante cuando vienen a ayudar las personas es que le dan su itacate. El itacate, tradicional itacate, en donde pues las personas que vienen a ayudar les dan su comida para llevar, porque pues hacen un gran esfuerzo, una gran labor para estar ayudando a realizar la comida. Además, hasta el perrito está atento a la comida. El atole, esto empieza desde la mañana. En la mañana el atole, los tamalitos y posteriormente De guayaba y de coca. es lo que dieron en el día de hoy. Sí. Muy bien. Perfecto. Y pues estas bolsitas del itacate. Y jóvenes, adultos, normalmente los adultos son los que se meten más a la cocina, pero también los jóvenes, como en este caso que están repartiendo la colación, y eso, como les estaba comentando, solamente ahorita para las personas que están ayudando, pero más tarde, cuando está lo de la procesión, cuando ya se va a dejar al domicilio, ya se entrega la colación a todas las personas que vienen. Pues un poquito más adelante lo vamos a ver, así que
Vámonos a ver esto. Ya llevan la jamaica para la preparación del agua. Y morrocones, como podemos observar, pues bueno, ahorita en este momento pues ahí ya ahora sí ya están prácticamente todos los invitados, esperando posteriormente que a las 4 de la tarde partan para hacer la procesión de la posada. En este caso se generó un cambio nuevamente porque se realiza el cambio donde normalmente se va a misa a un horario que son normalmente a la mediodía. Posteriormente se va a la procesión más tarde, alrededor de las 6 de la tarde, pero ahorita va a ser a las 4 la procesión. Alrededor de las 6, llegando a la iglesia, se realiza la misa. Y así de esta manera, pues bueno, están todas las personas que están invitadas y las personas que siguen ayudando para que degusten sus alimentos. Este es en el barrio de La Asunción, en la alcaldía Xochimilco. Tradiciones de fiestas. Si pueden observar, la verdad es que es demasiada gente la que viene. Y hay casas que también brindan esa posada, ahora sí que brindan ese aposento en donde les prestan la casa para que las personas, si no hay lugar, a lo mejor en este caso que están pidiendo de favor, ahora sí que en la calle, porque se les informa a los vecinos, el cual siempre están de acuerdo, no hay ninguno que diga que no. Se tiene aquí la invitación. Y como les comentaba, hasta las casas que en ocasiones, pues bueno, son casas, domicilios independientes de la posada, también están invitados a la degustación de estos alimentos. Y todos los vecinos son los que también están ayudando para esta posada, no nada más, como les estaba comentando, nada más la familia, sino todos los vecinos, el cual, pues bueno, vienen aquí a celebrar y a festejar a la imagen del Niño Pan. Hasta el perrito también está ahí. Después de todo lo que le mostré de la preparación de la comida, de las personas que han estado ayudando para que ahorita esté este momento, pues es la hora de la comida, en donde, como les estaba comentando, son 3 guarniciones, pero en este caso son 4 junto con los nopalitos. El agua de Jamaica, que también vimos en el momento que, pues bueno, se iba a preparar, se llevaban la Jamaica. Y pues aquí pues prácticamente ya están empezando a tener estos sagrados alimentos, el cual brindan para todas las personas, no importando si estás o no estás invitado a esta fiesta, siempre se va a estar invitado, siempre y cuando vengas con la imagen. Aquí sí no deja de faltar de comer, porque la verdad es que está muy grande la festividad, y así de esta manera, pues bueno, las personas vienen a degustar los alimentos. Vamos otra vez aquí a la parte donde se encuentra la imagen. Un día vamos a hacer un recorrido aquí en estos típicos lavaderos que eran tradicionales de algunas demarcaciones de la Ciudad de México y que ahora, pues bueno, ya prácticamente ya no existen. También se proporciona la imagen, estos sagrados alimentos en veneración a la imagen. Su ronco acento en un canto de amor.
algo muy importante es que también esta imagen tiene su propio rezo, su oración, el cual es: niño lindo, niño hermoso, niño gallardo, niño amoroso. A pedirte vengo como generoso, que la pena que traigo me la vuelvas gozo, pues tú eres mi Padre y mi Dios bondadoso. Y bueno, aquí el posadero en esta ocasión, que ahorita en un momento más lo vamos a entrevistar, porque hay un dato muy curioso que me gustaría que ustedes también supieran y que pues vieran todo lo que está pasando sobre estas tradiciones y cómo va cambiando las generaciones en estas festividades. Y bueno, Marroqueros, estamos con uno de los posaderos de la octava posada. Y preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Galicia. Y pues bueno, en esta ocasión tuvimos la fortuna de ofrecerle la octava posada al pequeño Niñopa, que justamente ha sido un sueño que yo había justamente esperado desde que era un niño. Oye, acá tengo... Y me gustaría que supieran un poquito más las personas que, pues bueno, tal vez no conozcan mucho la imagen, porque normalmente los posaderos eran gente grande. La mayor parte siempre ha sido las personas adultas, pero de unos años para acá, tanto el niño de San Juan ya tuvo dos mayordomas muy jóvenes. Luego el niño de Belén tuvo otro igual mayordomo también joven, que el día de, bueno, también aportaron con la portada uno de ellos. Pero cuéntame, ¿cómo surgió esta cuestión? ¿Cómo surgió el que tú fueras posadero? Pues básicamente yo crecí entre mayordomías, hablando de mayordomías, entre poniendo banderitas, yendo a ver cómo cocían la carne, señoras cocinando con leña. Y pues gracias a mis abuelos aprendí eso, me crié con ello, y desde que yo tenía 6 años, justamente el niñito estaba aquí atrás a unas cuadras, yo le dije al niñito: algún día te voy a hacer una fiesta. Yo tenía en ese entonces 6 años y pues pasó el tiempo, así hasta que pues fui creciendo, hasta que entré a la universidad. Le dije: niñito, es tiempo de buscar y para poder hacerlo. Ok, estás hablando que si estaba en la parte de atrás, estamos hablando en el 96. En el año 96. Eso les digo porque, bueno, en caso de mi mamá, dio una posada exactamente en el 96 y estaba ahora sí que dando la vuelta del callejón, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue la devoción o cuál fue lo que tú comentas ya? Tú de niño tenías ya esa visualización de que querías tener. Al día de hoy, ¿cuál es el pensamiento de que ya se ha llegado el día y que el día de hoy es esta festividad? El pensamiento es principalmente que estoy cumpliendo justamente, muchos le llaman un compromiso, yo no le llamo un compromiso, yo le llamo una promesa que justamente mis abuelos me conforta y me inculcaron justamente a creer en él. Desde que era niño, pues cuando tenía un examen difícil, estás hablando cuando tenía como 10 años, que las matemáticas nunca se me daban muy bien, siempre le pedí al niñito: ojalá que me vaya muy bien en el examen. Y así conforme fue el tiempo, y fue así que pues yo me fui metiendo de: niñito, me encomiendo en ti. Y pues desde ese entonces así fue creciendo mi fe hacia él. Ya por último, dinos, ¿qué le dirías a la nueva generación que a lo mejor ya no cree tanto en esta cuestión de la fe, la religión? ¿Qué le dirías, qué mensaje les darías, y en dado caso para que también se conservaran estas tradiciones? ¿Qué les diría? Que uno, principalmente, siempre hay que creer en algo. Cada quien sabrá o tendrá fe en quien quiera o quien guste.
pero el querer en algo te va a ayudar a hacer crecer como persona. Y principalmente si es en algo que te ha formado con tus raíces, es el principal regalo que tu familia y tu pueblo te puede dar. Es precisamente justamente en ello que pues, la fe hace crecer en mentes, y con la fe pues, nos ha hecho hacer mejores personas. Muy bien. Oye, pues de todos modos, y ahora sí que felicidades a ti y a tu familia, porque el tener una posada, pues es una gran responsabilidad en todos los aspectos, económicamente, físicamente, emocionalmente. Mis ojeras me lo dan. Sí, claro, porque no nada más empezaron desde hace 8 días los preparativos, pero eso estamos hablando que solamente 8 días, y aparte 1 año, 2 años para estar preparando todo para este día, ¿no? Exactamente. Pues básicamente los preparativos comenzaron hace 7 años, empezar a bajar las ideas. La promesa fue hace 13 años ya formalmente, y desde hace 7 años empezaron a hacer con mis abuelos todavía vivos. Empezamos a organizar qué iba a pasar, cómo lo queríamos hacer. En los últimos 2 años pues ya fue empezar a comprar cosas, trastes básicamente, a cortar la leña, que justamente es con la que se cocinó la carne, y empezar a checar cuál sería la mejor opción para poderles ofrecer un taquito a toda aquella persona que viniera a ver al niñito. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 33. 33. Estamos hablando que a los 20... A los 20 años. 20 años fue cuando pedí. Oye, ¿qué te dijeron cuando tú tenías 20 años? Que les preguntas, oye, quiero ser posadero. Fue algo muy padre porque, como les había comentado, yo algo que le había prometido desde niño. Y justamente cuando recién entré en la universidad, le dije al niñito, gracias por dejarme entrar a la universidad, ahora es tiempo de buscarte, ya te quiero hacer formalmente la posada. Y a las personas que tienen ahorita el niñito, los mayordomos, los fui a ver, y son unas personas conocidas de la familia. Yo no sabía que este año lo iban a tener, y les dije, quiero tener una posada. ¿Tú la quieres tener? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Cuándo lo podemos ver? No, tú dinos cuándo. A los 8 días nos fueron a ver, y a mí me sorprendió mucho porque había sido tan rápido. El por qué fue porque a mis papás ya los pensaban a ir a ver. A mis papás conocían a mi familia, y pues me dijeron, ustedes son las personas indicadas. Creyeron en mí porque justamente ya habían visto a los de mis papás. ¿Algún mensaje adicional que quieras agregar? Pues que ojalá vengan y conozcan al pequeño. El niñito es muy milagroso. Él siempre pone todo en su lugar, y las fiestas, algo que he aprendido mucho, no es como uno planea o como uno quiere, es como el niñito las va acomodando. Ojalá conozcan y nos ayuden a preservar este patrimonio, que justamente es nuestras raíces, nuestro origen. Y pues bueno, es el máximo tesoro que nuestros ancestros nos han dejado. Es correcto, y como les estaba comentando, pues esta es una tradición. Estamos hablando desde la conquista, cuando conquistaron a los Xochimilcas, pues bueno, se evangelizaron, y pues surge esta imagen, es de las primeras imágenes, una cofradía de aquí de Xochimilco. Y pues bueno, otra vez más, felicidades. Y pues vamos a seguir un poquito viendo de esta festividad, porque ahora también cambian ahora sí que la procesión, ¿no? Sí, salimos de aquí como en 1 hora y media para ir en procesión a misa a la catedral, y posteriormente a la posadita. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí, vámonos a ver más de esta festividad. Algo adicional, amigos, es que les voy a comentar que cuando llegan acá, y como anteriormente les estaba explicando, es que cuando llegas, no importando si tienes o no tienes invitación, pues bueno, la gente te acoge, te brinda el espacio. Dado caso ahorita pues vengo solo, tengo muchos conocidos ahorita el día de hoy, pero pues como hay mucha gente, pues bueno, luego se llegan y no hay lugar, pero aquí estamos ahora sí que con todas las personas que en dado momento, pues bueno, gracias. Y ahorita como en este momento, pues bueno, te traen el platito, la comida, las tortillas, está pues, ahora sí que para disfrutar todas las personas. Y esa es una parte muy, muy padre, porque pues ahora sí que no estamos hablando de envidias, corajes, nada. Aquí es todo fraternal, es todo de amistad, todo, es más, hasta los vecinos también conviven demasiado el día de hoy. Así que, sí. Ay, ya me trajeron, sí, ya me trajeron uno. ¿Ya me trajeron? Sí, gracias. Y, es más, ya vieron, hasta doble plato me iba a tocar, porque pues, es así las personas. Aquí no escatiman en cuestión de comida. La verdad es que hay de comer para reventar, y todavía, como les mencioné anteriormente, el itacate es que a las personas que vienen a ayudar les ponen su itacate. Así que vamos a degustar de estos ricos alimentos,
pues vamos a ver después de esto ya toda la procesión. Miren, la amiguita aquí también comiendo. Ay, le robo las tortillas. Personas de todas las edades vienen aquí a este lugar con el Niñopa, a donde pues las personas vienen con devoción, fe y devoción. Las palabras de mis abuelos es: esta es la casa de todos. Tienen ustedes su casa aquí, allá atrás, y es ofrenda para el patrón. Todos tenemos mucho que agradecer, especialmente que el niñito les come de mucha salud y mucho trabajo para. Muchas gracias. Vamos allá afuera para No, mañanitas, otra vez las mañanitas. ¡Alabao! ¡Alabim bomba! ¡El Niñopa! ¡El Niñopa! ¡Ra, ra, ra! Rockers, ahora sí les voy a mostrar un poco de esta festividad, de cómo se va generando esta travesía en esta posada de El Niñopa, la octava posada, prácticamente un día antes del 24 para hacer el arrullo del niño Jesús. Y pues vamos a ver un poquito de esta festividad que se realiza aquí en Xochimilco. Esos son los tradicionales chinelos que adoptó Xochimilco y toda la zona sur de la Ciudad de México, el cual originalmente son de Morelos, con una variante de colores, el cual Morelos representa solamente blanco con azul, pero aquí en la ciudad los vestidos, las vestimentas son blancos, negros, azul, de colores, con una sola tonalidad. Algo que también representa Xochimilco son las flores más bellas del ejido. En esta demarcación la flor más bella del ejido es programada alrededor del mes de febrero o marzo, en donde las participantes concursan y
deben de tener conocimientos de la localidad. Actualmente participan varias alcaldías que todavía tienen pueblos originarios y sobre todo, pues bueno, tienen un poco más de información sobre cultura de ejidos. Solamente los lugares que tienen ejidos participan en ese certamen de la flor más bella del ejido, y el día de hoy pues vemos algunas portando esta vestimenta típica del Mediterráneo. Y esa imagen que viene en la sombrilla es la imagen del Niñopa. Como pueden observar, desde niños, pequeñas, grandes personas están en este lugar, y es el posadero de este 2023 de la octava posada, el cual hace un momento ya les mostramos lo que nos comentó y sobre todo las recomendaciones, el por qué quiso dar esta posada, el por qué está el día de hoy pues dando toda esta festividad. Devoción, tradición en toda esta demarcación es lo que se presenta en este lugar. Para acá, Ángel, para acá. Bueno, se pueden observar, pues bueno, esta festividad, la verdad es que es una travesía algo grande. Al ser del mismo barrio donde se encuentra la imagen de la mayordomía de este año 2023, pues bueno, optaron por venir a hacer el recorrido después de la comida. Estos salieron alrededor de las 4:30 de la localidad donde se encontraban. Y a partir de este momento van hacia la iglesia, la parroquia, antes la parroquia de San Bernardino Siena, actualmente la catedral de Xochimilco. Y una vez después de la misa va el recorrido de regreso hasta el domicilio, en donde nuevamente van a hacer un rezo. Y ahí van a hacer ya prácticamente el despido de esta posada, la octava. El día de mañana, que es 24, se hace la novena posada, y pues está viendo una festividad de las más grandes porque mañana se hace el arrullo del Niño Jesús, y por lo cual esta imagen del Niñopa pues va a estar representado también con el arrullo del Niño Jesús. Esto desde la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. Y les comento rápidamente nuevamente para que no digan el nombre del Niñopan. Viene del náhuatl y del español. En español, niño, pan, náhuatl, del lugar. Es decir, el lugar del niño. Como estas imágenes van a poderlo ver más detenido y con más información directamente en mi canal de YouTube de Ángel Cero de X, así que te invito a que te suscribas también al canal de Ángel Cero de X. Los diferentes estilos del brinco del chinelo, porque algo muy importante es de mencionarles que esto no es una danza, no es un baile, es el brinco del chinelo, el cual era la burla de los españoles, ya que no podían festejar los carnavales en Morelos, y lo que hicieron las personas de esa demarcación fue vestirse primero de viejitos y después se transformó a esto que son los chinelos. Anteriormente llamados también huehuenches, que eran lo que les estoy comentando, los viejitos. Y ahora, en este caso, los chinelos, esa barba pronunciada representa a los españoles que estaban conquistando nuestro territorio. Y como no podían hacer
prácticamente estar en la festividad, agarraban prendas viejas, máscaras y de esta forma hacían el brinco del chinelo. Y si se dan cuenta, pues bueno, desde pequeños, grandes, adultos, vienen en este festejo, tanto en el brinco del chinelo como las personas que también están en este momento pues en el recorrido de la imagen del Niño Pan. Esto que les estoy mostrando es una comparsa, un grupo de chinelos del barrio de Tlacoapan, donde originalmente en este momento todavía está la imagen del Niñopa, el cual el 2 de febrero se entrega la imagen, pero el día de mañana, siendo 24, hacen el arrullo y a partir de ese momento ya no sale solamente a visitas de enfermos. La variante del chinelo, a diferencia del de Morelos, es que aquí en la ciudad y más en Xochimilco hacen ya figuras. Llevan también un momento en donde van practicando este brinco con estas figuras, como se dieron cuenta, una estrella, y después nuevamente generan la formación. Y en este momento estamos llegando a la Catedral de Xochimilco. Hace un rato estábamos comentando sobre los mayordomos y uno de los mayordomos jóvenes es Lalo, que también fue mayordomo del Niño de Belén y que el día de hoy también está apoyando a esta posada. Y vamos a adentrarnos un poquito a este lugar.
vamos a ingresar ahorita en este momento a la catedral de Xochimilco, donde vamos a poder observar a la gente que ya también está preparada aquí en este lugar, pues están esperando a la imagen para que se tenga la misa representativa de esta posada, de la octava posada del 2023. Este es el nacimiento en donde posteriormente va a estar arrullado el niño y pues está muy bonita. La verdad es que son unas tradiciones y unas festividades que se realizan aquí en Xochimilco, de las más grandes que se tienen en la demarcación. Y esta catedral, anteriormente en la parroquia de San Bernardino de Siena, es donde se va a realizar la misa. Personas de todas las edades vienen a esta misa solemne, y el cual también es representativo para la imagen de esta demarcación. Bienvenidos a esta Santa Iglesia Catedral de Xochimilco, donde celebraremos esta octava posada en honor de esta santa imagen del Niño. Yo lo recibo en nombre de la Iglesia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí prácticamente ya está llegando la imagen en la procesión, y les voy a mostrar un poco de cómo es esta travesía, este lugar, este recorrido, sobre todo cómo se festeja. Aquí viene con las luces, el cual, si se dan cuenta, es demasiada gente. Ahorita, a diferencia de lo que vimos en el transcurso del día, pero porque, como les estaba comentando, pues bueno, ya esta es una verbena, es una fiesta, siendo la penúltima posada que se genera en general. Rockeros, de esta manera observamos la festividad de la posada, la octava posada, prácticamente ya a punto de concluir, porque ahorita ya les llevan hacia el domicilio donde está resguardado todo el año. Y una vez aquí terminando este recorrido, pues prácticamente realizan un rezo, y posteriormente del rezo hacen el arrullo del niño, y así de esa manera concluye. Mientras el posadero, pues todavía no se acaba la festividad para el posadero, porque todavía el día de mañana van al recalentado. Las personas que les ayudan, las personas, los amigos, familiares que hicieron
todo esto para ayudar. También todavía el día de mañana hacen un festejo previo a lo que sería la arrullada del 24 de diciembre, que sería la novena. Pero en este caso, pues bueno, ya el posadero que dio todo, ahora sí que a las posibilidades que tuvo, dio esta festividad. Siendo una persona joven en este posadero que el día de hoy realiza la octava posada, pues la verdad es que son opciones y buenas costumbres que se generan para las nuevas generaciones de esta demarcación. Y recuerda, suscríbete a mi canal Ángel 0X0 con número, donde vas a ver toda la información, todas las festividades que se tienen en este tipo de demarcación, y así de esta manera pues puedas ver más contenido. Como les estaba comentando, niños, hasta pequeños niños en brazos vienen a esta festividad que los traen los papás. Y muchos niños empiezan con estas tradiciones desde pequeños, como estos que vemos, que están con el brinco del chinelo. Y este tradicional brinco del chinelo, como les estaba comentando, no es un baile, no es una danza, es el brinco del chinelo. Esto en la octava posada del Niñopan, una imagen muy icónica de Xochitl. Es una persona joven, a diferencia de otras festividades desde esta imagen, porque normalmente las personas que tienen una mayordomía, los posaderos, son mayores de edad. Sin embargo, pues ya nos explicó nuestro amigo el por qué decidió dar una posada a su corta edad, digamos, para hacer este tipo de festividades. Y el día de hoy podemos ver toda esta festividad, esta verbena, esta alegría que se vive desde la alcaldía Xochimilco en la Ciudad de México. Se pueden alcanzar a ver, hay demasiada gente. Vestimenta del antiplano, del cual también muy tradición. Que también eso es algo muy peculiar, porque al estar invitando y de esta manera que puedan acompañar a la imagen esas personas, la verdad es que es muy... Esta festividad de esta posada 2023, la octava, desde el barrio de la Asunción en la alcaldía Xochimilco, y pues prácticamente ya terminando.
festividad se llena de colores, sobre todo con los gorritos, que también, todo lo que ustedes están viendo de los gorritos, de los silbatos, de las luces, los posaderos son quien dan estos souvenirs, en donde pues bueno, van paseándose a esta festividad. Y esta es la imagen del Niñopa. Quien no reconozca, quien no sepa, esta imagen icónica es el Niñopan. Son dos sufijos, uno español, uno náhuatl, niño en español, el náhuatl, pan. Y como anteriormente en las imágenes anteriores les estamos mostrando, las chicas que vienen vestidas de la flor más bella del ejido y el posadero que en un momento más entrega la imagen a los mayordomos de este 2023, siendo el penúltimo posada de este año del 2023. Y así son las festividades de Xochimilco en las posadas del Niñopan, una de las imágenes más icónicas de esta demarcación y sobre todo con mucha cultura, arte y tradiciones. Y observen cuánta gente hay, morroquers. La verdad es que hay mucha gente, familias, amigos, hay unos que vienen de trabajar, otros que estuvieron siguiendo esta festividad. Hay otros que pues bueno, solamente están apoyando y ayudando a los posaderos que vinieron el día de hoy. Y niños, desde niños pequeños, introducen a esta cultura. Aquí vamos a encontrar a la mayordoma que va a recibir en un momento la imagen, el morroquer de Reno. Es que fue la temática de... Y bueno, barroqueros, de esta manera concluimos esta travesía de estas posadas. Soy Ángel 0X0 con número, comparte y difunde y sobre todo, pues bueno, sígueme. Soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.